Bienvenidos de nuevo a Entre la Ciencia y la Filosofía, un espacio donde pensamos más allá de los laboratorios y las teorías. El día de hoy hablaremos sobre los desafíos actuales de la ciencia, algo que puede ser un poco muy grande, pero no estaremos hablando solo desde la razón, sino también desde la reflexión y la ética. Porque la ciencia no está aislada de nuestro alrededor y por el contrario está muy relacionada con nuestros valores, miedos y pensamientos que tenemos a diario. En la actualidad la humanidad tiene muchísimo más conocimiento que nunca, pero también más preguntas sobre la inteligencia artificial, la genética, el medio ambiente. Y quizás una de las preguntas más importantes es ¿hasta dónde debe llegar la ciencia sin perder su humanidad? Al pasar de la historia nos hemos dado cuenta de que demasiados filósofos decían que conocer es una forma de liberación. Sin embargo, también es un peligro. Uno de estos, Sócrates, quien con su célebre frase afirmaba: solo sé que nada sé. ¿Es posible que podamos aplicar eso a la ciencia de hoy? ¿Qué consideras, Chari? Sí, porque a pesar de que los avances buscan la verdad, abren cada vez más incertidumbre entre nosotros las personas. Y pues el conocimiento no siempre nos da el control. A veces nos muestra lo pequeños que somos, pues en esta realidad. Bueno, miremos hacia la inteligencia artificial. Fue creada para ayudarnos, pero ahora genera dilemas que no sabemos cómo resolver. Es como si hubiéramos dado vida a algo que piensa sin sentir. Claro, pero teniendo en cuenta esto, ¿la ciencia debería tener un límite? O sea, es decir, yo me pongo a pensar y es precisamente su deber explorar lo desconocido o generar dilemas que no sabemos, aunque no sepamos a dónde nos vas a llevar. Así como lo dices de esta manera, nos encontramos en un dilema que aparentemente es eterno. ¿Es realmente el conocimiento un acto de libertad, como decían muchos filósofos? ¿O es simplemente una forma de arrogancia humana? Qué difícil pregunta, la verdad. Pero bueno, trataremos de responderla. Ahora pasemos a nuestro desafío central, la ética científica. ¿Consideran que toda investigación debería hacerse simplemente porque se puede hacer? Yo opino que no necesariamente. La edición genética, por ejemplo, puede curar enfermedades, pero también podría formar una división entre la humanidad, sobre todo entre los mejorados y los no mejorados. La filosofía nos demuestra que no siempre el fin justifica los medios. Considero que la verdadera pregunta no es si podemos, sino deberíamos hacerlo. pues con este dilema podemos tomar la filosofía como una guía, o más bien un recordatorio, de que el fin no siempre justifica los medios. O sea, la pregunta correcta no es ¿podemos hacerlo?, sino ¿deberíamos hacerlo? O sea, hay que tener muy en cuenta eso. Claro, y muchas veces no es solo algo de la ciencia, ¿cierto? Sino también de los valores. ¿Qué significa ser humanos si empezamos a diseñar la vida a nuestra medida? Ahí es donde la ciencia necesita detenerse
pensar un poco. Sabemos que la ética no frena el progreso, más bien se podría decirse que lo orienta. Y sin reflexión, sin pensar, sin indagar un poco más, realmente el conocimiento puede volverse muy deshumanizado. Pasemos ahora a otro gran reto actual, que es la relación entre la ciencia y la sociedad. ¿Por qué será que cuesta tanto confiar en los científicos? Personalmente yo creo que es porque vivimos rodeados de información. O sea, pero no de información comprendida, sino que muchas veces la gente o la sociedad en sí conoce de cosas, pero no las comprende y no crea una visión crítica acerca de eso. Entonces a veces creemos más en lo que circula que realmente lo que son los datos reales. Porque yo le puedo creer al que me dijo que fulanito de tal en la esquina hizo la vacuna para el COVID, ¿sí? Pero realmente eso es real. O sea, ¿sí fue fulanito o fue Pepita? Entonces, es muy difícil de creer cosas que uno realmente no conoce. O sea, uno no puede creer en todo lo que ve. Claro. Sí, es verdad. Durante la pandemia se vio claramente, como lo habías dicho. Las teorías falsas viajaban más rápido que las investigaciones serias. Y poco a poco la ciencia perdió terreno frente a la opinión. Considero que esto llega a ocurrir porque muchas veces la ciencia simplemente explica el cómo pasan las cosas, más no el por qué sucede. Y pues creo que el ser humano no vive solo de explicaciones y datos, sino necesitar realmente algo más profundo. Totalmente de acuerdo, me parece una reflexión totalmente acertada. Por esto es que la verdadera ciencia debe dialogar con la verdad humana. Quizá la ciencia y la filosofía sean dos caminos tal vez distintos, pero que buscan lo mismo, desde sus propios lenguajes. Y ya, para terminar este capítulo del día de hoy, si tuviéramos que resumir los desafíos actuales de la ciencia, ¿cómo lo harían? Un fundamento que yo considero es reconocer los límites de su poder y actuar con responsabilidad. Teniendo en cuenta pues toda la charlita que tuvimos y tomando puntos de vista de cada una, considero que aprender a unir la razón y la conciencia moral sería la solución a esto, o cómo podríamos llevarlo correctamente. Sí, además de esto como que es muy importante la parte de no olvidar pues que la ciencia debe servir a la vida y no dominarla. Es importante tener este punto en cuenta porque se interrelaciona mucho con lo que hablamos a lo largo de este episodio, entonces siento que es algo fundamental. Por supuesto, y además tal vez el verdadero desafío quizás no es simplemente descubrir más, sino poder comprender mucho mejor. Que la ciencia nos enseña a pensar y la filosofía a sentir. Solo así el conocimiento podrá llegar a tener sentido. Bueno, el capítulo de hoy llega a nuestro fin. Gracias por acompañarnos en Entre la Ciencia y la Filosofía. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos preguntando, porque solo quien pregunta sigue vivo en el pensamiento. Muchas gracias. Fue un gusto estar aquí. Gracias.